Yashodanandana Braja Janaranjana
quinto y estamos en el verso 10. Y sigue siendo prosa difícil de memorizar, difícil de cantar y difícil de repetir. Así que voy a hacerlo como puedo. Y si alguien quiere leerlo del libro o del móvil, también lo podéis. Llena Hava Bakalo Manuya Pasada Deva Maya Modita Suavidini Yoga Saucha Charitra Vikina Deva Kelanani Apavratani Niyaniye Chaya Gignana Asnana Nachamana Saucha Kesolunchana Dini Kalina Dharma Papuleno Pahatadillo Brahma Brahmana Yagya Purusha Loka Virusakaha Rayena Pavisyanti. En una ocasión estaban en India en la Prabhupada con sus discípulos occidentales y fuera de lo común, en esa ocasión, en vez de dar la clase en inglés como solía hacerse la Prabhupada, la dio en hindi, aunque dio muchas clases en hindi, siempre las había dado en inglés y las que en general casi siempre las dio en inglés, pero en esa circunstancia la dio en hindi y los grupos occidentales, había poco que habían llegado a India y no comprendían hindi. Entonces había algunos que estaban haciendo ademán de levantarse porque no comprendían. Y Prabhupada dijo, no importa, la vibración sonora trascendental tiene un efecto que limpia, purifica la conciencia y nos permite, a su debido tiempo, gradualmente, irnos conectando con la energía trascendental, porque es energía trascendental. La vibración sonora de los mantras es energía trascendental, vibración sonora trascendental. Así que bueno, que no hemos comprendido lo que hemos recitado,
sin carácter, sin limpieza sin limpieza y sin seguir las reglas y sin seguir las reglas y regulaciones y regulaciones que se dan conforme que se dan conforme al deber de cada persona al deber de cada persona en la vida. en la vida. Devajanani, Devajanani, desdeñando a la suprema personalidad de Dios. desdeñando la suprema personalidad de Dios. Ahabrakani, Apabradani, votos impíos. votos impíos. Nilla, Nilla y Chaya, Nilla, Nilla y Shaya, por sus propios deseos. por sus propios deseos. Grignana, Grignana, aceptando. aceptando. Asnana, Anachamana, Asnana, Amachanaya, Asaucha, Saucha, Kesha, Kesha, Ulunchana, Ulunjana, Adini, Adini, principios religiosos inventados, principios y descansos, como no bañarse, como no pararse, no lavarse la boca, estar sucio y arrancarse el cabello. Esto último yo no lo he experimentado, pero en una ocasión hace ya tiempo, porque era en el trienio pasado, una persona que vive en Guadalajara vive sin una casa sin una estructura muy sólida y se baña por las mañanas con su propia orina. El pelo totalmente enmarañado y cuando vino aquí él saludaba y la costumbre en España es que se dan 2 besos. Me cogió unos escalofríos solamente mirarlo, pero no lo sé, lo siento mucho, todavía no estoy tan trascendental, pero era una sensación tan desagradable. Pues sí, hay personas que, como decía el verso anterior, siguen las pautas externas que exhibió el Señor de Sabadell.
se bañan y se burlan del conocimiento médico autorizado, inventan nuevos modos de vida y nuevas religiones. Los numerosos grupos hippies que vemos en la actualidad tienen su origen en el rey Akbar, que imitó las actividades del señor Rishabadé, que se habían elevado hasta el estado de Paramahansa. El rey Akbar solo tuvo en cuenta que el señor Rishabadé actuaba como un loco y no se paró a considerar que sus excrementos y su orina desprendían una fragancia muy agradable, cuyo perfume se extendía por muchos kilómetros a la redonda. Bueno, pues como este tema ya se ha estado comentando y es un tema puede ser largo, bueno, por el motivo de que aquí se menciona, en este verso se menciona que esta clase de personas abandonan el Varna Ashram, o sea que como que la raíz de que todo este caos se esté desarrollando de una manera tan vertiginosa, porque recuerdo que cuando empezó la pandemia pensamos, bueno, cuando se acabe respiraremos, pero ¿cuánto tiempo respiramos? Al cabo de nada empezó la guerra de Ucrania, o sea que no da tiempo de respirar, da de una a otra, de una calamidad a otra, de una situación caótica a otra. Entonces el origen de este caos en la humanidad, uno de los motivos por los cuales se genera este caos, es porque la gente está abandonando la estructura natural creada por Dios, que se denomina en sánscrito Daiki Varna Ashram. Dharma quiere decir la esencia, la naturaleza de algo. Por ejemplo, la naturaleza de las sales, que es salada, y la naturaleza del azúcar, que es dulce. Pues la naturaleza de toda la entidad viviente es que somos sirvientes eternos de Dios, igual que cada parte de mi cuerpo es sirviente del ser. Y si una parte de mi cuerpo se revela, cuando las células de mi cuerpo se revelan, eso es cáncer. Una rebelión, el cáncer es una rebelión. No quieren seguir el sistema de salud que está en el mismo cuerpo. Entonces, igualmente, cuando una parte de la sociedad se revela a seguir la armonía que se genera cuando cada parte está conectada y vinculada a la estructura social, entonces se genera caos y confusión. They don't see and they don't hear well. Please check the sound. How? No, the sound is volumes. It's high. The highest. Okay. Okay. Sorry. And there is no image in the screen? Imaging? It's fine for one. So Check if the, or maybe remove the speaker. this. Bueno, entonces, ¿qué es el Varna Ashram? ¿Qué significa el Varna Ashram? El Varna Ashram es un sistema que facilita la armonía entre las diferentes características personales de cada individuo. La sociedad está formada por una innumerable cantidad de individuos, no solo personas, también animales, también plantas. Esa es la visión
de la cultura de los Vedas, el respeto a toda entidad viviente. Entonces, el Varna Ashram facilita armonía entre todas las diferentes individuos de una sociedad. Y se consideran también las diferentes influencias. ¿Cómo está influenciado cada individuo? Cada uno tenemos una influencia que nos caracteriza, que nos impulsa a actuar diferente unos de otros. Y en los Vedas se habla acerca de las 3 modalidades de la naturaleza material. Hay personas en bondad que buscan el yoga, que buscan armonía, que buscan limpieza en sus hábitos y en sus relaciones, que buscan el bien en su alrededor. Hay personas cuya motivación principal es generar facilidades para que se puedan desarrollar y mantener las personas a su alrededor, generan trabajos, dan facilidades a que se generen, que la gente esté ocupada según su naturaleza. Esos son los administradores, ¿no? En general, están influenciados por esta naturaleza. Y luego está, Sattva es la primera, ¿no? La modalidad de la bondad, Rajas, acción, pasión. Y luego está la modalidad de la ignorancia, personas influenciadas por la letargia, la pereza. También piensan que son mejores que otros, porque ya no soy una persona materialista, pero en realidad no se quieren esforzar en la vida. Son personas que toman posiciones fáciles, prefieren estar en una situación fácil, sin esforzarse demasiado. No, esa es la naturaleza. Entonces, bien, considerando estas diferentes naturalezas de la energía material, la bondad, la pasión y la ignorancia, en esa atmósfera se encajan diferentes personalidades, ¿no? Y el Varna Ashram, vamos a hablar del Varna mejor, el Ashram también se podría hablar, pero sería más largo. Las diferentes ocupaciones que tienen las personas que están influenciadas por estas diferentes modalidades, esas tendencias. Entonces, bueno, cuando se habla de Varna Ashram, en general, la gente dice, la India y el sistema de castas, ya estamos, ¿no? Eso es lo primero que se piensa, ¿no? Ese es el mayor problema, piensa la gente. La desigualdad en el sistema de castas. Y ahí hay una gran controversia, ¿no? ¿Por qué? Porque las clases inferiores son oprimidas por quienes gobiernan y por la religión, en mucha supuesta religión, porque la religión no es opresión, es todo lo contrario, es liberación. Pero así suele suceder, como piensa la sociedad en general. Cuando hablas de la India, piensa, el sistema de castas. Uf. Ahora bien, hay otra forma de ver lo mismo desde otra perspectiva, ¿no? Que es con la perspectiva del conocimiento, de la información. Porque discriminar a las personas en base al nacimiento, eso no es en realidad el Varna. Eso no es el sistema de castas. Eso es la corrupción precisamente del sistema de castas. Pensar que una persona es rey porque ha nacido en una familia de la realeza, eso es corrupción. Puede ser, es posible. Es fácil que en una casa que la familia son, por ejemplo, médicos, pues es fácil que los hijos escuchen sobre medicina y estudien, investiguen a ver cómo estar sanos y tengan sus propias ideas y digan, mira papá, he descubierto esto, ¿qué te parece?, ¿no? Y hay estos comentarios, estas conversaciones, como en mi casa, mi padre era abogado, mi abuelo era abogado, mis hermanos son abogados, mis sobrinos son abogados, una gran mayoría. De 4 hermanos, 3 son abogados. Yo nunca me sentí inclinada. Cierta inclinación a intentar encontrar justicia y ser ecuánime con todos, sí. Alguna característica de la justicia reconozco que me ha afectado. Ahora bien, nunca me he sentido atraída a las leyes y el derecho, la abogacía, nunca me he sentido hasta ahí. Pero
se queda una impresión en la conciencia. Pero pensar que porque eres hijo de un cirujano eres automáticamente un cirujano, eso es una aberración. Imagínate, ¿quién se va a poner su cerebro en manos de una persona que ha nacido en una familia de cirujanos? Pues no, a ver, ¿dónde están tus créditos? ¿Dónde está tu preparación? A ver, ¿has llevado a cabo operaciones de este calibre? ¿Cuál ha sido el resultado? Nadie se va a entregar a una persona que dice que es cirujano porque su padre, su abuelo y ancestros eran cirujanos. Entonces esa es la aberración que se estableció cuando personas que habían nacido en familias de brahmanas, que es la clase intelectual, se denominaban a sí mismos brahmanas porque habían nacido en esa familia sin tener las cualificaciones. Entonces, varna, la ocupación de la humanidad, no se determina por el nacimiento, sino por guna y karma, explica Krishna. Krishna en ningún momento describe el varna, la ocupación del individuo, basándose en el jamma, en el nacimiento. No, se basa en el guna y karma. ¿Cuáles son las características de esta persona? ¿Qué energía le impele a esta persona? ¿Es una persona activa y compasiva hacia otros? Pues puede ser un kshatriya, puede ser una persona que administre, que ayude a otros a establecerse en su posición, ¿no? Como por ejemplo en la antigua India, los reyes, los kshatriyas, administradores, pero sí, eran los que tenían las tierras, como en Castilla, ¿no? Los terratenientes. Pero ¿cuál era la característica de los kshatriyas? No por ser el dueño de la tierra eres un kshatriya o un rey. No. Lo que hace a una persona rey es la guna y karma, su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de un kshatriya? Pues que facilita todo lo que sea necesario a cada individuo que llega a su reino. Y eso es inteligencia. Si quieres tener un reino próspero, observas a los individuos y les das facilidades para que ocupen su naturaleza, su inclinación en el servicio de la comunidad, del reino. Y aquí tenemos mucho por aprender, porque tenemos más urgencias que cubrir que actividades a desarrollar en un sentido. A veces nos sucede esto. Entonces son cosas que tenemos que considerar a la hora de desarrollar una comunidad. Entonces, están estas dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de que el Varna Ashram es una cultura de oprimir a la humanidad, a la sociedad, pero eso es una visión desde la ignorancia, desde una falta de conocimiento de lo que verdaderamente es el Varna Ashram. Entonces, vamos a mirar un poquito más esto. Es que yo pensé, voy a hablar de este tema en plan sencillito, pero no resulta que sea un tema sencillo. El Varna Ashram es un tema difícil, pero si lo tocamos desde este aspecto, no podemos describir lo que es el Varna Ashram porque es muy amplio, está impregnado en toda sociedad, en toda cultura. Queramos o no queramos, ¿no? ¿Y por qué? Porque es el Varna Ashram es la naturaleza intrínseca del individuo. Entonces, pero si nos centramos en eso, ¿no? En las diferentes perspectivas, cuando se habla de la India, ¿no? De que es una opresión o de que no, es una forma de facilitar a cada individuo su actividad, su campo de acción en la sociedad, de manera que se sienta satisfecho, fulfilled, se dice en inglés. Fulfilled, ¿cómo decimos en español? Que se sienta, sí, satisfecho, ¿no? Ah, qué bien, ¿no? Como por ejemplo, llegas a un sitio, por ejemplo, a mí me encantan las traducciones, ¿no? Y cuando hoy no puedo traducir, entonces cuando hay una persona o dos personas que veo que no hablan español y que hablan inglés, porque no puedo traducir cualquier idioma, ¡wow! Me fluye, no tengo ni que pensar, pum, bum, 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 parece que no tengo que hacer ningún esfuerzo y me siento satisfecha. Y las personas a las que estoy traduciendo también. Gracias, Krishna. ¿No? No sé, hay armonía. Cuando las personas se ocupan su naturaleza al servicio de la comunidad,
según su propia naturaleza, entonces hay armonía, hay satisfacción del individuo y de aquellos que están recibiendo los beneficios de nuestra habilidad. Entonces ese es el Varna Ashram. Dharma, igual que la sal la vas a utilizar para realzar los sabores de la comida, y el azúcar o la miel lo vas a utilizar para resaltar el sabor de un postre. Entonces, cuando cada cosa se utiliza, cada característica del individuo se utiliza para beneficiar a la sociedad, se genera armonía, paz y satisfacción. Ese es el fruto del Varna Ashram Dharma. Como dice Krishna, ¿no? Chaturvarnyam maya srishtam guna karma vibhagasa. Según las tres influencias que la naturaleza material ejerce en el individuo, Krishna facilita el trabajo que está asociado con esas características del individuo. Así dice Krishna: yo creo las 4 divisiones de la sociedad humana. Es algo que está ahí por naturaleza, porque todos nos identificamos con diferentes modalidades de la energía material, ¿no? Entonces, según esa energía, por ejemplo, si un Sudra toma el puesto, una persona con la tendencia a la vida fácil, ¿no? No es nada de malo, ¿para qué complicarse la vida? Yo prefiero algo facilito. Como por ejemplo, ayer estábamos en un seminario que estoy intentando aplicarlo a la clase de hoy, y teníamos que hacer un ejercicio y había un montón de temas. Yo qué sé, más de 40 temas. Y dije, pues yo voy a elegir uno facilito, porque todo esto es algo nuevo para mí, bastante nuevo, y mejor elijo algo sencillito, y así a lo mejor me resultará más fácil hacer el ejercicio. La compañera con la que me tocó hacer el ejercicio había elegido uno de los más difíciles, Raga Nuga Bhakti. Y wow, no lo había podido desarrollar, ¿no? Porque primero hicimos el ejercicio individualmente y luego nos juntamos de 2 en 2. Entonces, pues sí, hay personas que, no quiero decir con eso que en general esa sea mi naturaleza, mi inclinación natural, pero si una persona prefiere estar en un trabajo, en una ocupación fácil, sencilla, que no le dé dolores de cabeza, pues no se va. Si esa persona se vuelve el presidente de un país o el director de una empresa, pues va a ser difícil la circunstancia. O si un comerciante toma, una persona así un tanto, el comercio, el Vaisha está influenciado, estas personas que le gusta el negocio y sin que haya desarrollo económico es difícil mantener una sociedad, es necesario. Pero si esa persona se pone en la posición de un brahmana, entonces también se genera caos. Y ahora vamos a mirar cuáles son las naturalezas. Tenía más cosas apuntadas. Vamos a mirar por eso la naturaleza y las características y definición de cada varna, de cada ocupación. El brahmana. La definición del brahmana es alguien que conoce el brahman o la verdad absoluta. Es experto en el conocimiento de los Vedas. Están centrados en la filosofía y en el conocimiento de cómo se genera todo lo que nos rodea y cómo elevar nuestra conciencia para obtener el mejor resultado en nuestra vida, ¿no? Y sus características son la benevolencia, el autocontrol, la austeridad, la pureza, la tolerancia, honestidad, sabiduría y religiosidad. Religiosidad en el sentido de que su motivación en su vida es vincular el ser con la divinidad, con todo, la fuente de todo. Entonces esas personas pueden ser consejeros, pueden ser maestros, pueden ser brahmanas, ocupar esa posición. Y esas personas no deben recibir salario, deben actuar altruistamente, porque si no, les puedes comprar. Y entonces la verdad se tizna con sus propios intereses y motivaciones. Así que solo aceptan dar caridad. Y la caridad que reciben la distribuyen. Se mantienen, por supuesto, pero no acumulan. Y dependen por completo del Señor. Eso es un brahmana. Un kshatriya, administradores, gobernantes, personas que organizan la sociedad,
pues eso, gobiernan siguiendo la guía de los brahmanas, a quienes no se les puede comprar. Te van a hablar de la realidad tal como es, porque tanto si les das como si no les das, ellos dan. Y su deber del kshatriya es proteger a los ciudadanos, mantener la paz y el orden, no crear riñas y conflictos. Eso no es un kshatriya, eso no es un administrador, eso no es un gobernante, eso es un sinvergüenza. Quieren más dominio, más poder y dispuesto a matar a los que se opongan a su visión, ¿no? Su deber, algún aspecto importante en su deber es que se aseguran de que los ciudadanos, de las personas que él está cuidando y atendiendo, conocen el objetivo de la vida humana, facilitan el conocimiento, invitan a los brahmanas a que den el conocimiento. Ellos mismos, los kshatriyas, administradores, deben conocer, deben ser expertos en ese conocimiento. Y el señor Ramachandra es un ejemplo. El señor Ramachandra, una de las encarnaciones de la Suprema Personalidad de Dios, vino como un rey ejemplar. Y todo el mundo, en India todo el mundo, Ram Raja, el reino de Ram, admiran y desean alcanzar esa situación. Bueno, vamos a seguir con los Vaishyas. La definición es que son protectores de las vacas, protegen las vacas, cultivan alimentos, tanto para su consumo, para el de la sociedad, y proveen a la sociedad de bienes. Organizan, pues eso, empresas, negocios, desarrollo económico, facilitan el desarrollo económico para que la sociedad pueda sentirse cómoda, para que la gente se pueda establecer en ese reino, en esa circunstancia, ¿no? Y características, pues las hemos mencionado: agricultura, protección de la vaca, negocios, y estas son las actividades naturales de los Vaishyas. Y los Sudras, la definición son personas que se ocupan en labores que ayudan y proporcionan belleza al resto de la sociedad. Esas personas deben recibir un trato justo, honesto, equitativo, y deben ser recompensados económicamente. El Vaishya, él mismo, intenta mantenerse y generar la riqueza para los que están en el lugar donde él vive y para mantenerse a sí mismo, y acumulan para aumentar esa riqueza, ¿no? Y hacer de su comunidad un lugar más próspero, ¿no? Pero el Sudra, la persona, los que facilitan eso, belleza, facilidades a la sociedad, simplemente están ayudando a todas esas personas, a los Kshatriyas, a los Vaishyas. Les gusta ayudar. Yo recuerdo cuando era niña que cuando venían personas con ciertas habilidades a casa, claro, me crié en una atmósfera que el turismo estaba haciendo boom, y venían a mi casa pues personas de diferentes nacionalidades, con diferentes naturalezas, y me gustaba ayudarles, ¿no? Porque para mí estaban haciendo cosas nuevas, ¿no? Como por ejemplo vino un joven que era surfista, amigo de mis hermanos, y entonces pues les ayudaba a preparar las planchas de surf, bueno, todas estas cosas que van vinculadas, ¿no? Es natural, cuando ves a alguien que sabe hacer algo, te gusta ayudarles. Me acuerdo cuando se estuvieron haciendo unas reparaciones en la finca de mi familia, se hizo una restauración, pues venían los albañiles y me gustaba ayudar. Aprendía cómo se hacía el cemento, intentaba poner cemento en la pared, ¿no? Es algo natural, sobre todo en los niños que son muy así espontáneos, ¿no? Pues la naturaleza de esas personas son personas simples, llanas, que les gusta ayudar a otros y les gusta hacer actividades que no dan dolores de cabeza, actividades creativas, de limpieza, de orden, de belleza. Entonces, el Varna Ashram, el cuerpo social, se puede comparar con el cuerpo humano. Los brahmanas como la cabeza, el sector intelectual, ¿no? Los kshatriyas como los brazos, ¿no? Protegen, dan facilidades, dan tierra para que la gente se establezca. Los vaishyas generan la riqueza, la economía, la cultura, o sea, los negocios. ¿Para qué? Para poder que esa sociedad se pueda mantener. Y los sudras, y son comparados los vaishyas al estómago, ¿no? Y toda la alimentación,
todas las cosas que son necesarias para mantener la estructura social. En este ejemplo, para mantener el cuerpo. El estómago recibe todo lo necesario para mantener el cuerpo. Y los sudras se comparan a las piernas. Si las piernas son muy valiosas. Si las piernas no podemos llevar a cabo todas estas actividades de una manera en armonía y fácil, ¿no? Y es necesario tanto una cabeza sin pies, pues no puede ir muy lejos. Y unos pies sin cabeza, pues lo hemos visto, ¿no? En mi casa, desgraciadamente, lo vi. En unas navidades le cortaron el cuello a un pavo y salió corriendo sin cabeza. Lo vi con mis ojos de niña. Y ahí fue estas cosas que van dejando impresiones. Y poco a poco, pues el deseo de volverme vegetariana fue saliendo de una manera natural. Claro, cuando eres un niño no criticas porque es tu familia. No entiendes, a veces lloras o no quieres. Por ejemplo, cuando me llevaron a una corrida de toros, ¡ah!, tuvimos que salir, un tío mío, ¿no? Afortunadamente no era tan cercano, un poquito cercano sí, no tenía que encontrarme en esas situaciones muy a menudo, pero nunca más volví a una corrida de toros, me pareció horrible, totalmente, llorando y me parece espeluznante. Entonces eso, una cabeza sin pies o unas piernas sin cabeza, pues no es lo mejor. Vemos a veces en un carrito de personas discapacitadas, personas que no tienen brazos, sin cabeza no lo he visto, solamente el pavo. Pero no se genera armonía. Por eso es importante en toda sociedad que se genere esa armonía, esa cooperación entre unos miembros de la sociedad y otros. Y eso es el Varna Ashram, del cual esta sociedad carece. No hay. Y se ve, ¿no? Personas que su naturaleza es, ¿qué voy a decir? Pues Vaishya, se encuentran en posición de dirigentes de la sociedad. Y la característica de los Vaishyas es generar riqueza. Y por eso sucede que cuando los Vaishyas se ponen en el gobierno, pues hay caos. Hay caos. O del Brahmana, si empieza a instruir, a guiar la sociedad, una persona cuya naturaleza es Vaishya, cuya naturaleza es desarrollar riqueza a la sociedad, lo cual es necesario, pero si esa persona se pone en la cabeza, como Brahmana, como guía del resto de la sociedad, entonces sucede eso. Explotación del planeta, explotación de los recursos de la naturaleza, destrucción y falsedad. Y bueno, esto es un poco de lo que había recogido, no sé, de este tema acerca del Varna Ashram, porque este verso de hoy habla de que lo que sucede en esta sociedad actual, que está desprovista de Varna Ashram, y por eso hay engaño, por eso hay violencia, y por eso hay caos y falsedad. Sin embargo, el Varna Ashram promueve precisamente todo lo contrario. Aunque la gente que no tiene conocimiento de los Vedas piensa que el Varna Ashram es el mayor problema de la India, cuando en realidad es la clave para que haya armonía, paz y satisfacción en la sociedad humana. Si tenéis alguna pregunta, alguna queja, algo que añadir o suprimir. Bien. Pues entonces, ¿está todo claro? ¿Sí? Hay una pregunta de Maya Devi. Pero en la estratificación de las castas o razas. ¿En la qué? Estratificación. ¿Qué es esto de la estratificación? Bueno, las castas. ¿Qué quiere decir estratificación? Son estratos, ¿no? Estratos, vale. Esas castas, ¿cómo se podrían comparar hoy día en Occidente? La expresión casta es bastante desagradable. Así es como hablan del Varna Ashram personas que no conocen el Varna Ashram y que desprecian, y como no lo conocen, lo desprecian. Y por eso utilizan este término, casta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se pueden comparar con el trabajo en Occidente? Pues sí, lo hemos intentado hacer, lo he estado intentando hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se compara un brahmana
en Occidente. Un brahmana es una persona intelectual, altruista, que desea, no tiene deseos egoístas y que por naturaleza, como está influenciado por la modalidad de la bondad, cuando el brahmana habla del Bhagavatam, está por encima de todas las divisiones sociales. Prefiero llamarlo divisiones sociales según la naturaleza del individuo, divisiones naturales de la sociedad. Cuando el brahmana comprende el Bhagavatam, comprende la esencia de los Vedas, Bhakti Vedanta, la esencia y la meta del Vedanta, de los Vedas, entonces esa persona está por encima. Y esos son en realidad los que debieran guiar la sociedad y la humanidad. Los brahmanas son intelectuales que están interesados en eso. Puede que hayan obtenido conocimiento Bhaktivedanta o puede que todavía no tengan ese conocimiento realizado en su corazón a plenitud, pero tienen conocimiento. Y entonces van a dar altruistamente la guía a la sociedad que necesita para ser felices, que es lo que queremos todos. La naturaleza del alma es Satchitananda. Buscamos la felicidad. Ese es un brahmana, una persona altruista que no desea beneficiarse, simplemente desea compartir la satisfacción y la paz que genera su conocimiento. Eso es. ¿Dónde están estos brahmanas en la actualidad? No creo que haya muchos. Y brahmanas por encima de esa naturaleza teórica, ¿no? Un brahmana tiene comprensión teórica, pero el que la tiene realizada, aplicada en su propia vida, está por encima. Pero los que están por encima hay poquísimos y los que están en la característica de brahmanas son pocos. Son pocos, no son muchos. Y el Kshatriya, como se compara a la sociedad actual en Occidente, pues no existen los Kshatriyas. Es que no existe nada en Occidente. Se ha destrozado, como dice este verso. Ya no existen ni brahmanas, ni Kshatriyas, ni Vaishyas, ni Sudras. Existe una degeneración de los valores, los principios y de la cultura. Pero básicamente un brahmana, si lo decimos así sin profundizar, un brahmana es un intelectual, un maestro, altruista. Y eso no existe hoy en día. Un Kshatriya es un administrador que simplemente desea beneficiar a las personas que se encuentran en el lugar que él está administrando y darles todas las facilidades para que esas personas desarrollen sus habilidades innatas. Y entonces se genera una atmósfera agradable, de armonía. No existen tampoco administradores de esa característica. Un Vaishya, los Vaishyas simplemente están interesados en proteger la naturaleza, protegen las vacas, protegen la agricultura y desarrollan la economía. Eso tampoco existe. Hoy en día se destroza, se ponen químicos en la agricultura, se matan a los animales. ¿Dónde están los Vaishyas? No existen. Y los Sudras son personas simples que no desean, su naturaleza no es ahí darle vueltas a la cabeza y cómo organizar cosas, simplemente les gusta ayudar a otros. Hemos escuchado de nuestro maestro espiritual, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que hoy en día lo único que podemos encontrar, y a veces se encuentra con dificultad, son Vaishyas. Los demás no existen hoy en día, que es lo que está describiendo este verso. Elisa. Pero, ¿cuáles serían las figuras parecidas en Occidente a lo mejor en el pasado? Figuras que se asemejen a las originales o las distorsionan. A los monasterios, a lo mejor. Sí, exacto. Las monjas de clausura, por ejemplo. O los sacerdotes sacerdotes de verdad. Puros, verdaderos. Esos serían los brahmanas. Los templarios. Los templarios. Sí. No sé, bueno, pregunto. Sí, no lo conozco tanto, tendría que investigarlo, seguramente tú lo conoces mejor, el tema de los templarios, porque has puesto el ejemplo. Seguramente también, si pones el ejemplo será por eso. Y los Kshatriyas, reyes santos. Reyes santos. Han existido, en la India han existido. En Occidente, alguno también. Tenemos... Alfonso XVI. ¿Ves?
Tenemos Juana la Loca, que no era reina ni nada, pero una persona íntegra. La llamaban la loca precisamente porque no les interesaba. Y Don Pedro II también en Brasil. ¿ves? Legal. Baixas, en la actualidad, baixas que desean desarrollar. Bueno, hoy en día hay ciertas empresas que están fomentando el comercio justo. Eso tiene una similitud. Comercio justo, no explotar al Sudra, no explotar a la persona que te está ayudando. Al revés, ayudarle para que se pueda desarrollar y pueda seguir contribuyendo. Si lo destrozas, pues te quedas sin ayudantes. No tiene ni sentido, no es inteligente y es antihumano. Eso. O los que trabajan en ONGs o para Sí. trabajos de servicio a otros. Sí, de servicio altruista. Y Sudras, Prabhupada dice que eso es más común. Personas que simplemente llanas, honestas, que no se complican la vida en analizar las cosas, les gusta ayudar. Y generalmente tienen un sentimiento de admiración hacia las personas inteligentes que desarrollan, no es que no sean inteligentes ellos mismos, tienen su inteligencia que necesitan para su propia naturaleza, pero normalmente admiran a otros sectores de la sociedad que muestran facilidades intelectuales que ellos a lo mejor no desarrollan. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanandi. Así nos quedamos con esta nota. Hare Krishna. Es que ya nos hemos pasado un poquito del tiempo.